amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado, con Fray Severiano de Cáceres. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, ya estamos de regreso con ustedes para llevar adelante nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Y ahora sí entramos en conexión directa. Conexión directa que nos comunicamos cada lunes con el padre Severiano de Cáceres Anaya. Y hoy con un tema, atención, ya no son pues decenas ni cientos, son miles quienes pertenecen a la COPAD, así se denomina con sus siglas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota. El padre Severiano nos va a rememorar pues de toda esta historia de la COPAD. ¿Cómo está, padre? Buenos días aquí en Perú, bienvenido. Buenos días, Jaime y amigos de Radio Santa Mónica. Sí, aquí estamos con la COPAD, que felicitamos primeramente al comenzar el programa porque en este mes están de aniversario, en el mes de abril. Así que una felicidad no solamente para la Junta Directiva, las oficinas, sino muy especialmente para los que son la verdadera COPAD, que son los que pertenecen, los que dejan sus ahorros, los que gestionan sus ahorros y sus préstamos a través de la COPAD. Bien. Bien, pues, padre. 62 años que han transcurrido de la creación. Háganos un poco de memoria para que también quienes nos escuchan, pues cómo surgió, qué pasó, por qué se creó una cooperativa. Bueno. Así es, muy bien. Pues bueno, hay que partir de un hombre que a sí mismo se definía como más chotano que los chotanos. Y ese hombre más chotano que los chotanos es una definición que él hacía, y vamos a contar la anécdota, es el que conocimos como Fray José Arana Berruete, que es lo mismo que decir chota, porque él amó a Chota y desde que llegó a Chota dice: yo me he casado con Chota y aquí me van a enterrar, y está enterrado en Chota, ahí están sus restos como un chotano más. Bien, este caso anecdótico que vamos a contar, siendo ya él obispo prelado de Chota, se le ofreció una comida de gala, como había hecho tanta obra social, no solamente la cooperativa, la escuela normal, la obra de la escuela normal de Chota, lo que era la escuela normal, estuvo al frente de la obra, cargó el gobierno, la construcción, el seminario antiguo, o lo que ahora es obispado, también es de Monseñor José Arana. La última gran remodelación de la iglesia de la Catedral de Chota, nuestra última nueva, la última que conocimos de adobe, aquellas pequeñas cerámicas, rosetas, eso fue obra también de José Arana Berruete. Pues bien, al regresar a Chota, después de haber sido párroco, cuando ya regresó siendo pues para prelado de Chota, le ofrecieron una comida de gala en Chota, ¿no? Y quien tuvo la palabra en nombre del pueblo lo declaró hijo predilecto de Chota. Dijo: aquí Monseñor José Arana es hijo predilecto de Chota. Y al momento de agradecer, Monseñor Arana dijo: amigos chotanos, yo hace tiempo me sentía hijo de esta tierra, y perdónenme ustedes modestamente, pero ahora que veo el calificativo de hijo predilecto, no lo merezco. Soy solamente uno más entre ustedes. Y queriendo tanto a esta tierra, renuncio a ser llevado a otras latitudes, dice él en el discurso. Su determinación final fue quedarse aquí para siempre entre los muertos, ¿no? Demostrándonos que eso que había dicho él, lo que siempre nos decía: soy más chotano que los chotanos. Hoy deseo entregar a todos los chotanos los avatares de la fundación de la cooperativa Todos los Santos de Chota, que tanto bien ha hecho a las familias, sigue haciendo y seguirá haciendo por años y siglos. Bien, hay que remontarnos a la llegada de Monseñor José Arana.
Monseñor José Arana llega a Chota el año 1953, el año que el pueblo de Chota se reencuentra con la patrona, con la madre. Pues bien, llega a Chota como vicario cooperador en 1957 el padre Arana. La ciudad que va a quedar ligada a su ministerio para siempre, donde actúa como párroco, llega al 53, pero va a ser párroco de 1954 a 1966, después será administrador apostólico de 1976, y ahí es donde yo lo conocí, en Chota. Lo había visto solamente aquí en España una vez, en el colegio, donde cuando yo era niño y estudiaba en el colegio, los años que él estuvo superior de San Millán de la Cogolla, lo había visto nada más, nunca había hablado con él. Cuando ya lo conocí y compartí con él, fue el año 1976. A 1979 fue administrador apostólico. Y obispo, prelado de Chota ya, ordenado obispo de 1979 a 1992. Su entrada por primera vez en Chota se lleva a cabo con un viaje lleno de anécdotas, cuando fue el 53, como la del trayecto desde Laja. El tiempo era lluvioso, ya sabes que no había carretera en esa época, Ajá. había que ir mula a caballo, el tiempo era lluvioso, el camino lleno de charcos, con un caballo que le daba pena montarlo, porque era, como sabes tú, un hombre muy alto y muy pesado, y con la promesa del arriero de decirle: Chota está aquisito nomás, la ciudad de su nuevo destino, allá está Chota. Contaba el padre Arana que su alma volvió a su cuerpo, aunque no quedaba por recorrer otro tanto de distancia, pero ¿dónde está Chota? ¿Cuánto llego a Chota? Y aquí se encontró con el padre Pedro Senosiain, quien unos meses antes, en agosto, sabemos todos, 5 de agosto, había recuperado para la parroquia la imagen de la Virgen María, la patrona nuestra, después de 71 años de haber estado en paradero desconocido, o no tan desconocido para otros. Este acontecimiento va a tener gran repercusión en la vida religiosa y social del lugar y en el ministerio de José Arana. Es decir, llega el padre José, el 53, y acaba de aparecerse la Virgen, el encuentro de la Virgen y los trabajos que él tiene que comenzar de la recuperación de la imagen, del camarín, de las obras de la iglesia, el año 54 ya como párroco, es fundamental. Meses después, en el año 54, en concreto el mes 11, es decir, noviembre, el 54 es nombrado párroco de la parroquia y ciudad. Y es el que le da posesión en nombre del obispo, es el padre Ramiro Fernández, que fue muchos años el vicario general de la diócesis de Chiclayo, que era, él estaba en esa época, el 54, como párroco de Lajas, párroco de esa vecina parroquia, ¿no? Bueno, pues es el que le toma la fe, la profesión de fe, y el que hace firmar en nombre del obispo es el padre Ramiro Fernández, que va a ser íntimo amigo toda su vida. Han sido amigos, yo los tengo conocido siempre que llegaban a Chiclayo, ahí estaba el padre Ramiro Fernández, o iban a su casa, se iban a comer, siempre han sido amigos con Monseñor José Arana y con el padre Pedro Senosiain. No es de extrañar fue que se formara una amistad profunda y confidencial entre los dos frailes agustinos recoletos y el padre diocesano, el padre Ramiro Fernández. Pues eran frecuentes sus reuniones, convivencias amistosas y fraternas. Bien, y ahora entramos ya, después de haber conocido al personaje, entramos al autor. Llevaba el padre José Arana unos años trabajando en todos los ámbitos parroquiales. Estaba observando, como un buen pastor debe hacer, conocer de entre su pueblo necesidades espirituales, humanas, familiares, de salud, escolares. No olvidemos que él estaba en esa época en todos los colegios de Chota, la clasificación tan conocida. Y especialmente en el campo social, que se distingue mucho Monseñor José Arana. Sus necesidades materiales y económicas, de las cuales observa el abuso de los agiotistas que explotaban a la gente. ¿Ves? Todo tiene un porqué.
Cuando uno conoce a un pueblo, yo sabía que faltaba la carretera, vamos a hacer carretera. Faltaba esto, vamos a hacer esto. Pues el padre José Arana, mucho antes que nadie, vio qué necesitaba el pueblo de Chota y veía el abuso de los accionistas, es decir, de los prestamistas. Yo incluso ya el año 1976 vi que a veces los prestamistas, que seguían existiendo, seguirán existiendo hoy, a veces cuando era de un día para otro cobraban el 50%. Si yo te presto 100, tú me devuelves a mí 200. Así era. Sí. Y por este motivo, para paliar y contrarrestar estas circunstancias que hacían que las modestas economías del pueblo, es cuando funda Monseñor José Arana y el porqué, el objetivo, la cooperativa de crédito y ahorro Todos los Santos de Chota. Mire. Chota, decía él, el padre Arana, ¿ves? Todo tiene, ¿de dónde arranco? De ver las necesidades del pueblo y ver los abusos. De ahí arranca. De fundar. Bien, padre. Entonces, este recorrido que nos ha hecho desde la llegada de Monseñor José Arana Berruete, pues que tuvo los méritos necesarios, pese a las adversidades que tuvo que pasar para llegar a este pueblo que lo amó, lo quiso bastante. Y ya estamos entrando a más allá de otras obras, otros proyectos que usted nos ha hecho referencia. Bien, y padre nos hablaba pues de por qué se dio, por qué también, o sea, cómo se percató Monseñor Arana para buscar una alternativa a quienes necesitaban de un crédito, de un préstamo, porque en ese tiempo, como decíamos, se les llamaba los usureros, ¿no? Que a veces se aprovechaban pues de esas personas que necesitaban economía. Sigamos, padre. Sí, ese fue el objetivo, prendió. Y ahora lo va a poner en práctica. ¿Cómo comienza Monseñor José Arana a poner en práctica? Hay que hacer propaganda, hay que meter en la gente de Chota que esto es importante y a ver qué les parece a ellos. Entonces, en las conversaciones, el padre Arana comienza a decir que Chota habla con los profesores, porque es profesor, habla con amigos, habla con mucha gente en Chota. Y en Chota el cooperativismo pudiera dar muy buenos frutos, le va diciendo a la gente. Gente hay, medios económicos también. Y tengo seguridad de que lanzada la idea va a tener buena acogida. Él iba distribuyendo esta semilla. No voy a sembrar. Le voy a decir, mire, en Chota una cooperativa nos va a librar de esto, va a dar buenos frutos, va a tener la gente para hacer ahorro, etcétera, etcétera. Entonces la gente va escuchando, los amigos van escuchando. Frente a estas sugerencias, a lanzar la idea, hay dos personas que son amigos de él, porque los ha mandado ya a hacer retiros de cursillistas de cristiandad. En Chota no había, y en toda la prelatura había, los mandó a Chiclayo, eran sus amigos. Eran dos personas de Chota, que es el señor Alindor Pérez Cabrera y el señor Segundo Alarcón Cardoso. Ellos, como amigos que eran, allegados a Monseñor, dicen, nosotros somos partidarios de su idea, aquí estamos nosotros. Entonces, este es el núcleo organizativo con el cual empezó Monseñor Arana a darle forma a esa idea que tiene, a ese objetivo que tiene. Primero, difundir, esto es muy importante. ¿Quién capta la idea? Dos amigos suyos, señor Alindor Pérez Cabrera y el señor Segundo Alarcón Cardoso. Con ellos comienza. Y comienza a decirles ahora a ellos dos, los va a ir adoctrinando. Dice, para hacer estas cosas, es decir, para hacer una cooperativa, requiero contar con la presencia de 3 tontos, dice él, Monseñor Arana, en las conversaciones con sus amigos. Y ya, cuando se reúnen, digo, yo necesito 3 tontos, porque se va a trabajar bastante, se van a asumir grandes responsabilidades y se va a requerir firmeza en el trabajo. Y por esto, este trabajo no se va a pagar un centavo. Aquí nadie va a cobrar nada, dice Arana. Y añadí algo más. Decía Arana, fíjate que si era listo para hacer las cosas. No quiero que esos tontos sean elegidos en asamblea.
porque con ello se les va a obligar a trabajar. Quiero que sean tontos voluntarios para que nos demuestren que en verdad nos van a ayudar. Vienen a ayudarnos, no a trabajar y que les tengamos que pagar. Nadie cobraba nada. En el comienzo nadie cobraba nada. Era ad honorem todo. Entonces, se ofrecen a trabajar, a ayudar 2 personas. Que vuelvo repitiendo ya, ¿no? Y cuando requerimos el nombre del tercer tonto, nos dice don Segundo, nos lo cuenta muy bien, dice, claro, ya estaba, requieran 3 tontos. Resulta que estamos señor Arana y 2 tontos más. Y dicen entonces los 2, no conocían al tercer tonto. ¿Quién es el tercer tonto? Dice Arana, le preguntan a monseñor Arana, bueno, ¿quién es el tercer tonto? Y entonces monseñor Arana, sonriendo, les contestó, el otro tonto soy yo. Aunque les parezca mal, por recomendación de los concurrentes, voy a ser el tesorero y el presidente. Es Segundo. Y el secretario Alindor. Dice, yo voy a ser el tesorero. Es importante, el tesorero. Y a ti te voy a poner de presidente y a ti de secretario. Pero el tesorero soy yo. Para que no haya problemas que la gente desconfíe, ¿no? Porque al principio había muchísima desconfianza, muchísima. Contando con todo esto que vamos indicando ya, faltaba el nombre de la nueva institución. Ya tienen la idea, bueno, la decisión de fundar la cooperativa. Vamos a ver cómo le vamos a poner. Alguno de los 3 tontos decía, vamos a poner el nombre de un santo, le vamos a poner San Juan, le vamos a poner. Y dice monseñora Arana, cooperativismo es pensar en varios. Les propongo que se llame Todos los Santos, porque un solo santo no va a tener tanta fuerza como todos en conjunto. Y si nos falla uno, si falla un santo, allí estarán los demás. Esta propuesta fue calurosamente aplaudida y desde entonces nuestra cooperativa está bajo el amparo Todos los Santos de Chota. Todos los santos. Entonces, la primera sesión, ya comenzamos, fue el 16 de marzo de 1964. 16 de marzo reúne gente para dar pasos para fundar. En Chota, capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Cajamarca, a los 16 días del mes de marzo de 1964, 8 p.m., reunidos en el local Salón Parroquial, un grupo de 15 personas, entre hombres y mujeres, bajo la presidencia del padre José Arana Berruete Oar, vicario general de la prelatura Nuríos, que era entonces de esta, se dio comienzo a la sesión de la siguiente forma. El padre Arana empezó explicando que tenía en mente fundar en esta ciudad una cooperativa de crédito. Manifestó también que se hacía necesario contar con un organismo de esta naturaleza para beneficiar a muchas personas desde el punto de vista económico. Explicó su firme propósito de establecer cuanto antes la cooperativa de crédito. Tras la exposición hecha por el promotor, es decir, por el padre Arana, los concurrentes felicitaron al dicho religioso y le ofrecieron su incondicional apoyo al establecimiento de dicho organismo, acordándose volver a reunirse inmediatamente el 21. Primera reunión, 15 personas. Como hay tanta emoción, rapidito, vamos a involucrar a más gente. Esta primera reunión finaliza a las 9:05 de la noche y firma en la sesión Alindor Pérez Cabrera, José Arana Berruete y Segundo Alarcón Cardoso. Una segunda reunión. Es el 21 de marzo de 1964. En Chota, a los 21 días del mes de marzo del 64, reunido en el Salón Parroquial. Un grupo de 68. En la primera reunión, 15. En la segunda reunión ya se ha corrido la voz que se va a fundar algo gordo en Chota. 68 ciudadanos de ambos sexos, siempre bajo la presidencia del padre José Arana, siendo las 8:20 de la tarde-noche, se dio comienzo a la reunión de la forma siguiente. El padre Arana comenzó nuevamente a explicar con más detalles las finalidades, organización y funcionamiento de la cooperativa de crédito, sobre quiénes pueden ser los socios, las obligaciones de los mismos, sobre las acciones, préstamos, intereses,
que podrían ganar las acciones depositadas, en fin, todo lo concerniente a este organismo crediticio próximo a constituirse en esta localidad. Todavía no se ha constituido. Estamos trabajando, estamos entusiasmando a la población chotana. La exposición amplia, desde todo punto de vista, suscitó interés en los concurrentes, quienes de inmediato hicieron muchas preguntas, las mismas que fueron resueltas con mucho acierto. Manifestó también el padre Arana haber podido conformar un comité organizador de la manera la naciente cooperativa. Ya tenía el comité. Este comité, dijo, se encargará de inscribir a toda persona que voluntariamente deseara pertenecer a la cooperativa, señalándose luego que las inscripciones empezarían desde el 1 de abril, Puso en conocimiento que dicho comité estaba integrado por los señores Segundo Alarcón Cardoso como presidente, Alindor Pérez Cabrera como secretario y el proponente, padre José Arana, quien asumiría el cargo de tesorero gerente de la cooperativa. Esta segunda reunión fue precisamente la que abrió el sendero a la formación de la cooperativa de crédito, que termina a las 9:45 de la noche y firma padre José Arana, Alindor Pérez Cabrera y segundo Alarcón Cardoso. Esta reunión que hemos dicho ya de los 21 de marzo. Bien, en estos meses y septiembre del 64, el padre Arana dio una conferencia en el Colegio Nacional Agropecuario sobre cooperativismo, basada en la cooperativa de crédito Todos los Santos de Chota y el ahorro a base de las cooperativas de crédito. Entonces, la breve reseña, abril 1967. Es verdad, la existencia de nuestra cooperativa constituyó una esperanza para quien tuvo la iniciativa de fundarla, pero hoy esa esperanza está hecha realidad. Ya se debe única y exclusivamente a la feliz idea del padre José Arana, dicen todos los presentes cuando escriben sobre el tema, quien como párroco y conocedor profundo de las necesidades de la comunidad chotana, dada su larga permanencia en este lugar, vio que era necesario contar con una institución crediticia, ya que en el ambiente no existía tal cosa y los usureros hacían de las suyas los necesitados. También se discutió el nombre que debía mantener la institución y el padre Arana sugirió Todos los Santos nuevamente de Chota. Se remontó también a lo que entonces se creía, la Fundación Española de Chota, que lo había hecho el día 1 de noviembre el padre Juan Ramírez y que había puesto Todos los Santos. Se hablaba entonces en esa época de 1552, ya he dicho en el libro de investigación y de rompe y rasga de verdaderas fechas desde mi autor. Los presentes dieron pleno consentimiento a la idea. Ya está ya el pueblo de Chota está entusiasmado, ya hay muchos que se están inscribiendo. Ahora, como en toda obra vienen dudas y desconfianzas. No hay que hablar del éxito. La carretera hay mucha gente que no la quería. Hay mucha gente que quería follón, que haya muertos, pero que no haya carretera para que sigamos teniendo follón. Había políticos, había comerciantes. En estas cosas no todo es trigo limpio. Entonces no falta gente que decía, se han reunido 4 vivos para comer la plata de la gente ignorante. Ojo, Dice que van a formar una cooperativa. Cooperativa, mi plata para otros. ¿Entrarán solamente los gafos? Ya no estamos para esas cosas, decían algunos. Ya no nos pueden engañar. Y así sucesivamente. ¿Qué diferencia de intención entre los nuevos cooperativistas y sus fundadores? En aquellos, en los fundadores, una duda inmensurable en los segundos, una fe inquebrantable. Y entre la curiosidad de unos y la buena intención de otros, día a día se acercaban a nuestra humilde oficina para hacer entrega, ya estaba funcionando, no sin decir antes en tono burlón, adiós mi platita, tenga. Y cuando se les preguntaba cuánto iba a aportar mensualmente, otros nos decían, 50 solcitos nomás, para no perder mucho. Pero se dieron cuenta, pasado unos años, que la cooperativa ya tenía 8.700. Enseguida, al poco tiempo, esa cooperativa que decía, ay, mi platita lo va a perder al poco tiempo. Pero si ya tenemos 8.700, que en esa época era un dineral, 8.700 soles.
producto de las aportaciones de 81 socios, fíjate. Sí. 81 socios. Existía enseguida, en los primeros meses, ya tenían 8.700 soles, un platal para esa época. Claro. Hoy, cuando esto se escribe, tenemos inscripciones con un capital inmenso, ¿no? Cuando se escribió esto, yo recuerdo que había 7 millones de soles. En este momento yo no sé los millones que hay. Como la cooperativa iba dando buenos resultados, era necesario contar con una oficina más amplia y segura, donde guardar los documentos, y no contando con dinero suficiente, el padre Arana mandó cerrar, porque eso lo hacían en el salón parroquial, una esquinita, pues mandó cerrar otra esquina con ladrillos, de una oficina pequeña de 2x3 metros, y en aquel corto espacio empezó a florecer la cooperativa. Nació allí en la parroquia, porque el presidente le dio la idea, y como no tenían plata y ellos no querían gastar dinero de los cooperativistas, bueno, pues tenemos la parroquia, aquí guardamos los dineros. Sí. Pasa el tiempo y nuevas necesidades surgen, y la más inmediata es el local. El padre Arana ya no estaba en Chotas, había viajado, pero había sido nombrado, porque había sido nombrado superior del convento de San Millán de la Cogolla en España. Pero esta cooperativa quedaba en manos del entonces padre Aurelio Ramírez, quien en calidad de tesorero suplente tuvo que afrontar aquellas responsabilidades. No solamente estaba él, estaban los padres, todos los padres que estaban en ese momento formaban parte de la cooperativa como seguridad. La cooperativa de crédito de Todos los Santos estaba a cargo del padre José Arana, administrador, Pedro Lerena, primer suplente del consejo, José Antonio Reaño, que llamábamos Chiqui, padre Chiqui, que estuvo allí por Querocotillo, por allá, miembro del comité de educación, se instaló en Chota también. Bueno, fueron entrando sacerdotes, etcétera, etcétera. Las cooperativas de crédito de Todos los Santos de Chota, con 475 socios y su movimiento económico aproximándose a los 2 millones de soles, a cargo del padre Arana como gerente, y los padres Pedro Lerena como el primer suplente del comité de administración, Jesús Osés, perteneciente al de educación. La de Nuestra Señora de la Asunción ya forma la cooperativa, en Cutervo también una oficina, Nuestra Señora de la Asunción, de reciente fundación, a cargo del padre Ángela Torre, que después fue párroco de Chota también, había sido párroco, el padre Francisco Pérez, padre Paquito, que estuvo mucho en todo. La filial de Guambos también, Querocoto y Pacopampa, se van fundando, como ahora hay filiales por todas partes, forman la obra social de mayor fuerza y envergadura en cada uno de los puntos en que existen. Estas filiales están al cargo de los padres Pedro Senosian, que estaba en Guambos entonces, que había sido párroco, llevaba la cooperativa, José Antonio Riaño, esto está en los libros de cosas notables de la página 17 de los agustinos recoletos en las obras de Chota. Mire. En estos lugares donde la usura está bastante arraigada, el establecimiento de las cooperativas de crédito y ahorro, pero lideradas y al frente la cooperativa Todos los Santos de Chota, ha servido para inculcar entre las gentes el sentido del ahorro y para librarlos de las garras de los usureros. Y el bien que se hace es muy grande. La cooperativa de Chota y después también la Cutervo, que es la de Chota, cumple con esta labor eminentemente social. Actualmente se está formando cooperativa de Tacabamba también. Estoy hablando de historia. En todas las partes donde estamos los agustinos recoletos, visto el éxito de Chota, bueno, nosotros pertenecemos a Chota, somos filiales, se abrían oficinas, lo que se ha hecho ahora también. Los directivos están interesados vivamente en lograr el reconocimiento oficial. Ahora viene una parte y seguiríamos con el reconocimiento oficial. Padre Severiano, seguimos conociendo la historia a propósito de los 62 años de creación de la cooperativa Todos los Santos de Chota. Muy bien, pues ahora ves cómo va dando los pasos. Primeramente la necesidad de Chota, después sembrar la semilla de la cooperativa, después buscar socios, etcétera, etcétera. Los 3 tontos, y ahora viene el reconocimiento. Esto lo quiso Monseñor Arana, sabía, él había estudiado, se había empapado bien, sabía dónde se había metido. Es una cosa muy seria crear una cooperativa y de mucha responsabilidad, y sabía que eso tiene que estar reconocido. Él intentó inmediatamente reconocerla, pero hubo pasos, y vamos a ver cómo a veces fue rechazada la primera presentación, y fue de la siguiente manera.
él quería rápidamente, el fundador, padre José Arana, se interesó inmediatamente de reconocerla. Entonces, él llevó por primera vez los expedientes y lamentablemente estos expedientes de fundación de la cooperativa fueron rechazados por falta de algunos documentos, disque también por no estar escrito en la máquina de la cooperativa, y así varias veces sucesivamente. Y aquí viene lo anecdótico. El funcionario que rechazó por 2 veces los expedientes en la cooperativa Todos los Santos de Chota, porque iban a mano, porque faltaba no sé qué, porque faltaba no sé cuál, estuvo de paso por Bambamarca una vez y venía con el cargo de supervisor de cooperativas de crédito del norte. La cooperativa nuestra todavía no estaba en su agenda. Y entonces se acercó un día y una noche a ver la documentación que tenían en la cooperativa Todos los Santos de Chota, que no estaba reconocida. Los encontró conformes y les dijo: no pensé que ustedes siguieran existiendo. Sus papeles los rechacé yo por no estar conformes. Ahora veo que están en buen pie y procuraré hacer todo lo posible por lograr su reconocimiento. Cuando vio cómo funcionaban, la seriedad y cómo llevaban toda la documentación. 3 años funcionó en el que fuera salón parroquial, en su primera y única planta de salón parroquial, y lo que era una parte, en una parte estaban las máquinas de cine y en la otra parte, la derecha, donde fue un tiempo garaje, ahí ahora creo que hay una librería, esa era la oficina de la cooperativa Todos los Santos de Chota, ¿no? Bien, entonces poco a poco en la Plaza de Armas hay un local más práctico, y después de 10 años de exoneración tributaria, según lo determina la ley, se compran máquinas de escribir, sumadoras, calculadoras y mimeógrafos. Fíjate, este fue el problema, que a veces no tenían ni máquina y mandaban los documentos a mano, y por eso lo rechazaban, y otros en serie. Entonces, fíjate cómo después, primero se dedicaban que sea un éxito para el chotano, ¿no? Que vea que sus ahorros están bien cuidados y no vamos a gastar nada. Pero a los 10 años van juntando un capital, inmediatamente van a adquirir un locarcito, ahí donde está ahora, es el locarcito de ahora. Y las máquinas y sumadoras y calculadoras y mimeógrafo para sacar todo aquello, ¿no? Y otros enseres que dan prestigio a la institución, ¿no? O sea, ves cómo va ganando prestigio. 7 años dura esta gestión de su reconocimiento oficial por parte del oficialismo. 7 años, ojo, increíble pero cierto. Date cuenta si los padres estaban ahí y todos los cooperativistas, venga, vamos. 7 años. El papeleo fue largo y tedioso. También la espera. Hasta que por fin, un 20 de octubre de 1971, se diera la resolución definitiva con la que quedaba registrada en los registros de Ondecopa, gracias al accionar tesorero del abogado señor Santiago Osorio Arrascue. Santiago Osorio Arrascue era un abogado que estaba en Lima, pero que era de una familia, él había nacido en Huambos, y el padre Arana, para muchas cosas, pues acudía a él para cosas que tenía que hacer, por ejemplo, cuando estaba en el trato aquel de la Virgen, para que la escritura saliera ya, que era propiedad de la imagen de la patrona, también lo empleó a él, a Santiago Osorio, yo lo conocí ya muy mayor. Era su mamá era una de las grandes cooperadoras parroquiales del pueblo de Huambos. Era muy amiga de los padres, el padre Pedro Senosiain, etcétera, etcétera. Y por tanto también muy amiga del padre José Arana. Era un paisano que nos dio esta gran satisfacción. Él fue el que luchó. Un guambino ayudó al padre José Arana a que saliera la resolución después de 7 años. Y esa documentación, ya saben, ahora la tienen más que completa. Yo he visto después ya ha habido que hacer otras remodelaciones porque ha ido subiendo de categoría, otras tienen otros documentos ya más actuales de fundación, etcétera, etcétera. Pero esta es la verdadera fundación. Durante el tiempo
que viene funcionando la cooperativa, se han realizado 2 auditorías, se realizaron. El tiempo que estoy hablando del tiempo pasado, no hablo de ahora de estos tiempos. Yo no he conocido estos tiempos, ya lo tienen que dar y lo hablarán a sus cooperativistas y por Radio Santa Mónica, los actuales, que son casi un banco. Eso parece un banco ahora, tan bonito, claro, el edificio y la maquinaria y, en fin, las 9 oficinas que tiene distribuidas por todo el departamento de Cajamarca, etcétera, etcétera. Entonces, durante esta, una fue a cargo de miembros del Cuerpo de Paz del capítulo de Cajamarca y la segunda a cargo de los auditores del capítulo segundo del Lambayeque, ambas a solicitud de los directivos de la institución. Ellos querían, vengan ustedes, háganos una auditoría. En los 2 exámenes, por así decirlo, la cooperativa demostró estar en buen pie, según los informes dejados por los auditores, desmintiéndose así toda clase de conjeturas malévolas que lamentablemente expanden noticias nada veraces. A veces ya sabes que el chotano también es muy confiado, ¿no? Pues venga, aquí está y más yo ya conocí cuando, recuerda, no sé si tú también, ya estabas tú en Radio Santa Mónica, creo, cuando hubo ese robo, se llevaron 1 millón de soles. Ya, sí. Tú incluso darías la noticia, ¿sabes? Más que yo, de esa noticia. No solamente uno, más de uno. Más de uno. Bueno, pues entonces, los resultados de estas auditorías dan un voto de confianza a los directivos que iban sucediéndose, ¿no? Y a todos los socios de las cooperativas, a los empleados, a la misma comunidad chotana, lo que constituye el verdadero reflejo del sentido, responsabilidad y honradez que hay que trabajar siempre en Chota. El 1 de junio del 66 es cuando sale ya para España, hemos dicho antes, el padre José Arana, y el pueblo de Chota lo considera como uno de sus hijos más preclaros y todos le rinden homenaje por su desprendimiento hacia este pueblo. Son 13 años de apostolado y 13 años de progreso para Chota, escribían el presidente de la cooperativa en esa época ya, don Segundo Cardoso. Chota no olvida a su antiguo párroco y en estos años de ausencia dedica una calle, la calle José Arana, pues se la mereció y mucho, el gran fundador de la cooperativa, ¿no? Y así perpetúa, respondiendo al amor que tiene el padre José Arana, el pueblo de Chota, para perpetuar la memoria de quien era considerado el principal propulsor del adelanto de la sociedad en todo el campo, en esa época, ¿no? Asimismo, el magisterio chotano le concede un diploma de honor con medalla de oro al mérito por su actividad en pro de la educación. Sabe que era profesor de San Juan, era profesor del agropecuario, en fin, de todos los colegios en esa época. Y el padre Arana, desde el convento de San Millán, estando allá, es cuando recibe, después que se va, cuando recibe estos honores. Y escribe unas palabras al señor Alarcón, el presidente de la cooperativa, y dice: he leído y releído con fruición cuanto me informa sobre la cooperativa, su marcha y sus pequeños inconvenientes por algunos socios que tal vez se conceptuaron egoísticamente como redentores y los únicos salvadores del movimiento cooperativístico que encontraron fundado. Y no deja de ilusionarme más el que todo se haya solucionado ventajosamente. Se ve que en esa época, en esos años, no está escrito porque ya sabes, dimes y diretes que es mejor no escribir, que algunos es odio, no, que ya no está el padre Arana, que ahora tenemos esto, hay que darle otra. Bueno, había ideas, sí. Y gracias a Dios, con paciencia, con diálogo, se fue solucionando. Y dice él: me resulta también consolador cuanto me dices del incremento de los socios, del capital social y su cuantioso monto beneficiario, ya plasmado en millones, así como los progresos materiales para la mejor marcha y administración interna y despliegue social de la entidad para los socios. Entonces el padre Arana, aunque está lejos, el señor Cardoso Alarcón, Alarcón Cardoso, le escribe, le tiene al día, son amigos íntimos, y él es presidente y le pide consejos y le va dando. Y él aunque está lejos y ya ha dejado la cooperativa en marcha, funcionando, esa está siempre en su corazón.
está, ¿no? Y llegan inmediatamente ya el 89, del 64 al 89. Yo conocí, cuando llegué a Chota, el 76, hace 50 años va a ser prontito, este año va a hacer 50 años que yo llegué a Chota. Ajá. Nada más y nada menos, Jaime. Hace 50 años que llegué a Chota. Un 13 de diciembre llegué a Chota. Medio siglo. A mi niña Chota. Medio siglo, soy ya histórico también. Pero... Pues bien, cuando yo llegué, yo recuerdo que los padres cenábamos, entonces se cenaba muy pronto, la misa había una bombillita, el año 1976, se iba la luz enseguida, pero nos cenábamos a las 7. A las 7:30 ya el padre Fortunato era entonces, hacía las veces de Monseñor José Arana, el 76. El padre JJ también estaba con los otros padres que vivían en Chota y iban a trabajar ahí a la cooperativa, se iban a trabajar pues a ver los papeleos, a ver los dineros, si estaban bien, a ver el arqueo de cuentas, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo muchísimas noches, pues estaba 2 y 3 horas el padre Fortunato Pablo allí con otros socios de la cooperativa, con otros funcionarios de la cooperativa, revisando todo. Eso sí recuerdo yo como si fuera aquí. Yo entonces tenía 24 años, pero recuerdo como si fuera ahora mismo, ¿no? Y así van pasando los años, llega el año 1989, con los 25 años, los primeros 25 años de la existencia de la cooperativa, y dice, muchos de los maestros reconocen que lo que ahora poseen lo deben a la cooperativa. Otros muchos nos manifiestan que gracias a la cooperativa pueden tener esta vivienda, comprar esta máquina, este artefacto. Conocí tal o cual lugar, me dio para curarme la cooperativa, empecé estos negocios, compré una chacrita, en fin, tantas y tantas cosas. No obstante, hacerse presente en Chota a los años, el sistema bancario con sus mejores ofertas para usuarios, a pesar de haber tantos bancos en Chota, poco a poco, a pesar de todo esto y de estar viviendo en momentos difíciles y económicamente, la cooperativa se mantuvo siempre en pie, sirviendo normalmente en sus 25 años de primero de fundación, que es lo que yo he trabajado, 25 años. Sabemos todos que hemos surgido, decía el padre Arana y decían todos, para servir incondicionalmente dentro del espíritu cooperativo. La obra de bien social no tiene por qué desaparecer y creo que la provincia nos va a permitir seguir existiendo. Esto decían en los 25 años. Y ya llevamos 62. 62 años. Hemos de destacar también la honrosa labor gerencial y educativa de algunos religiosos agustinos recoletos que participaron muchos años con nosotros. Aquí lo recuerda también, ¿no? Yo he recordado a los que estaban en mi época, ¿no? Pero aquí recuerdan, aparte de padre José Arana, Gregorio Martínez, muchos años también párroco de Chota, Fortunato Pablo Urcey, también José Jiménez de Jubera y otros, ¿no? Muchos ha habido en ese lugar. Bien, y pues en mi condición de presidente decía una vez el señor Alarcón Cardoso, pido a todos mis colegas dirigentes de los diferentes órganos de gobierno y a los que nos sucedan, sepamos conservar el bien ganado prestigio, manteniendo su funcionamiento con honestidad y justicia. En la actualidad, la Cooperativa de Ahorros y Crédito de los Santos de Chota cuenta con varias filiales, hablan en esa época ya, varias filiales. Y yo ahora he visto las filiales que tienen ahora, ¿no? Y veo que la Cooperativa de Todos los Santos de Chota, nuestras oficinas en el departamento de Cajamarca, la primera es la Casa Madre, que está en la capital de la provincia, en Chota, el Jirón, 30 de agosto, estuvo, ¿no? Ahora se llama eso, sí, es 30 de agosto también ahora, es la esquina. El número 666, en plena Plaza de Armas, Chota, Jirón, 30 de agosto, 1606. Perdón, 606, en plena Plaza de Armas. Esa es la central. En Cajamarca, sé que tienen en la capital del departamento, en Jirón, Tarapacá, en el número 736, en Cutervo, se abrió en esa época y ahora sigue también en la capital de la provincia, en Cutervo, en el Jirón Lima, que está ahí a una cuadra de la Plaza de Armas, el número 700 del Jirón Lima de Cutervo, en la provincia de Santa Cruz, también en la capital de la provincia, en la calle Jirón,
el Jirón Cutervo de Santa Cruz, el número 640, en La Pacha, distrito de La Pacha, en la capital del distrito, el Jirón Ramón Castilla, el número 448 al costado de la municipalidad distrital. Tienen también en Tacabamba, en la capital del distrito, que es el Jirón José Olaya, el número 530, en la plena plaza de armas. En Sócota, otro distrito de Cutervo, en el Jirón Duárez de Espejo, sin número, a una cuadra de la plaza de armas. En Santo Tomás, otro distrito de Cutervo. Más van a los distritos de Cutervo ahora que los distritos quieren cooperativa. Bien, Santo Tomás, distrito de Cutervo, hemos dicho, calle Vía Marañón, sin número, que está en plena plaza. Y en Bambamarca también, en la capital de la provincia, en Bambamarca, aunque es Hualcayó, ¿no? Bambamarca es el nombre de la provincia, capital Hualcayó. El Jirón Miguel Grau, el número 190, a una cuadra de la plaza de armas. Pues es un gusto cuando las cosas se hacen por amor a los demás. Cuando las cosas salen del corazón. No voy a montar un negocio para enriquecerme, sino siento la necesidad de que la gente está siendo abusada en los préstamos. Amo a este pueblo, quiero a este pueblo, soy chotano, voy a trabajar por mi pueblo. Cuando hay amor, las cosas que se siembran con amor nunca perecen, siempre van a perpetuarse en el tiempo, las obras buenas. El bien, el mal se va, termina. El bien no se va nunca, queda siempre. Efectivamente, padre, esta bonita historia de la COPAP, y como usted lo ha reseñado ya hoy, pues no es la COPAP que solamente se ubica ahí en 30 de agosto y en Anaximandro Vega, sino que ya está en Cutervo, está en Sócota, está en Cajamarca, en fin, muchas filiales, ¿no? Que se va extendiendo con el propósito de seguir, esperemos así, de seguir atendiendo y ayudando a la gente que necesita un crédito y convertirse en socio, ¿no? Y ahora la COPAP es grande, tiene muchos millones, como lo han dicho también sus representantes, está muy sostenida económicamente y que ojalá eso no se pierda y que siga ayudando a quienes necesitan un crédito o pues tener o ser socios de esta cooperativa Todos los Santos. Qué bien, padre Severiano, buena historia a los 62 años de la COPAP de Chota, con los 3 señores ilustres, vamos a decir, chotanos. 3 tontos, los 3 tontos. Aunque no, es decir, los que deben trabajar por los demás. Ojalá no se pierda también nunca ese amor y esa idea y ese objetivo, esa misión y visión que tuvo Monseñor José Arana. 3 tontos. No trabajamos, no nos pagan porque trabajamos. Somos tontos y trabajamos sin que nos paguen. Ojalá, sobre todo en estos socios cooperativistas que están al frente. Hoy día, yo sé que eso es como un banco. Los que trabajan ahí tienen que recibir su sueldo. No hablo de eso, sino de aquellos que están como al frente, ¿no? Como al frente de todo eso. Entre los socios, esas juntas que se van eligiendo cada año, que no olviden, lean esa historieta de los 3 tontos, que la lean y vean cómo comenzó y cómo fue, que es para los demás. Estamos haciendo un servicio, estamos trabajando ad honorem para los demás. Esos que supervisan, no sé cómo los llaman ahora, no sé, porque yo he hecho muchos años que no. Y lo importante también es que Chota tiene, por lo menos, sus hijos predilectos, que quisieron, lo quieren y lo seguirán queriendo a esta tierra de Junta, la tierra de Todos los Santos. Bien, padre Seve, un gustazo haber escuchado sobre la historia de la COPAP. Muy bien, un gusto. Mi maestro, los primeros días que yo pasaba en Chota, los primeros meses, yo me iba, Monseñor José Arana tenía un pequeño Volkswagen y le gustaba pasear un poquito, yo me iba con él y yo escuchaba todas esas cosas. Yo soy un discípulo un poquito aventajado también, que quise seguir un poco su labor, ¿no? Pero vamos, al maestro no se le alcanza nunca. El maestro es eterno, ya partió. Qué bien, padre. Y es José Arana Berruete. José Arana.
Padre Severiano, terminamos nuestro programa de hoy. Gracias. Será hasta el próximo lunes. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de Radio Santa Mónica y especial para todos los que pertenecen a la cooperativa Todos los Santos de Chota y al personal que está en la dirección ahora y a los que trabajan. Tienen un gran fundador, imiten a ese gran fundador en su amor a nuestra tierra, a Chota. Efectivamente. Gracias, Padre. Seguiremos conociendo las historias de nuestra querida Chota. Hasta la próxima. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa de